Listo, ahí parece que ya está todo configurado. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Antes que nada, una disculpa, este webinar lo teníamos programado para el mes pasado, pero pues debido a varias circunstancias lo hemos venido reprogramando, ¿no? Pero pues ya hasta este mes de marzo. Las facturas que al final estaba leyendo, o sea, no leyendo, vi un video de la parte contable. Antes que nada, como ya es costumbre, vamos a ver más o menos el perfil de la audiencia. Eh, Déjenme recordar, tengo como todo lo que va del año que no hago un webinar. Vamos a mandarlo para acá. Si nos pueden apoyar contestando la pregunta de cómo se conectan ustedes con el mundo inmobiliario, para darnos para darme una idea sobre cuál es el perfil de la audiencia de hoy. Por favor, tenemos varios evaluadores, un asesor inmobiliario, que nos pusieron otro. Dos, si nos pueden poner aquí en el chat o quieren abrir su micrófono, ¿a qué se dedican? Tenemos también profesionistas independientes, un estudiante, ¿ok? Está, está muy diverso, pero bueno, finalmente todos conectados con el mundo de la evaluación. Muy bien, muchas gracias. El día de hoy vamos a presentar un webinar titulado Los 7 capitales de la evaluación, que vamos a hablar de los errores silenciosos que están debilitando nuestra profesión. Si bien, pues es un tema muy ligado a los evaluadores, también creemos que es importante conocerlos para asesores inmobiliarios, inversionistas, desarrolladores, estudiantes, ¿no? Estudiantes de ingeniería, arquitectura o de la propia, ya la especialidad de evaluación, ¿no? Hoy no quiero hablar mucho de teoría. En los pasados webinars hablamos muchas cosas técnicas. No vengo, este día no venimos a explicar cómo hacer el avalúo o los métodos de evaluación, sino vengo a hablar de lo que pasa cuando hacemos mal nuestro trabajo o hacemos mal algo, ¿no? Hoy vamos a hablar de algo ciertamente incómodo, 7 pecados capitales de la evaluación, errores que se vuelven costumbre, lo que realmente hay detrás de un valor, ¿no? Y cómo pasar de hacer avalúos o capturar avalúos a forjarse un criterio técnico. Quiero también comentarles que quisiera que fuera una charla un poco más abierta, no un monólogo. Si alguien en algún punto de la presentación traigo una presentación de apoyo. Sin embargo, si alguien quiere aportar algo, algún comentario, alguna pregunta, alguna duda, con todo gusto levante la mano, abra su micrófono y no dejemos todo para el final, ¿no? Porque luego se vuelve esto un monólogo y al final tenía un comentario de las primeras diapositivas, ¿no? Nos dice Paola, en mi caso soy de marketing, estudio las necesidades y retos de los evaluadores, que son mi mercado, herramientas sobre para evaluadores. Oh, excelente. Y si nos puedes dejar por acá tus datos de contacto, sería muy valioso para nosotros. Bueno, para los que las personas que ya son recurrentes en estos webinars, ya me conocen. Soy Israel Rojas, director general de Avalúos y Desarrollos de Sinaloa, con 15 años de experiencia en bienes inmuebles, bienes aeronáuticos, maquinaria y equipo, fundador y director de Avidecina Avalúos, especialista en evaluación comercial, judicial, bancarios, de inversión,
créditos puente, etcétera. Pero más allá del CV, lo que quiero decirte es que a lo largo de estos 15 años en el mundo de la evaluación, eh, me ha tocado ver de todo en esta profesión, ¿no? Y es justo por lo que nace este webinar. Ahora sí vamos a arrancar. ¿Alguna vez has visto que un avalúo te hizo que, que un avalúo te hizo pensar algo como esto no cuadra, algo aquí está forzado o esto parece un copiar y pegar? Y no importa si eres evaluador, asesor, inversionista, de marketing, finalmente yo creo que todos hemos visto algo así, ¿no? Y el problema no siempre es una falta de conocimiento, muchas veces es una falta de criterio, ¿no? Porque por ahí hay un dicho ya está muy trillado, ¿no? En el mundo del desarrollo inmobiliario. En el Excel todo cuadra, ¿no? Hacer números es algo relativamente fácil, pero lo difícil o lo interesante está en interpretar el mercado. Ahí muchas veces es donde empiezan este tipo de errores, ¿no? Pero hay que ver que un error se corrige, pero un mal hábito se repite. Y aquí es donde empieza el problema, porque en la evaluación no solo hay errores, hay cosas que se repiten tanto que dejan de parecer errores. Y ahí es donde entra nuestra definición de pecado, ¿no? Pecado en profesional, pecado. Y esa definición de pecado cuando un mal hábito se normaliza, se convierte en un pecado profesional. Y no solo hablo de ética en abstracto, ¿no? Hablo de cosas que todos hemos visto y que la verdad me incluyo hasta muchas veces hemos hecho. Quizá por desconocimiento, eh, pero el problema es cuando los empezamos a normalizar, ¿no? Silenciar por acá. Los pecados en la evaluación no siempre se ven, pero sí impactan fuertemente el resultado. Porque el problema no es cómo se ve el avalúo, es lo que hay detrás del número, ¿no? Y bueno, pues hoy vamos a hablar pues de los 7 pecados capitales, que son la soberbia, la avaricia, la pereza, envidia, ira, gula y uno más, que vamos a revelar al final. Vamos a empezar por el primero, la soberbia. Y esto no solo aplica a la evaluación, ¿no? Yo creo que aplica a muchas profesiones, ¿no? En el caso de la evaluación, la soberbia empieza cuando creemos que ya sabemos cuánto vale el inmueble, ¿no? Este pecado empieza cuando dejamos de cuestionar. ¿Por qué? Pues porque creemos que con nuestra experiencia ya conocemos la zona, siempre valen lo mismo, un desarrollo que el prototipo se repite. Esto ya lo he hecho 1000 veces, ¿no? Despachos enormes que hacen, no sé, 100, 200, 300 avalúos al mes y que seguramente las colonias se repiten. Caemos en ese exceso de confianza, ¿no? En el creer que ya todo lo sabemos y que siempre va a ser así, ¿no? Y ahí es donde dejamos de analizar y empezamos a asumir. Pero la verdad es que el mercado cambia y eso es algo que la experiencia no lo controla, ¿no? Y vamos, los que nos dedicamos a la evaluación sabemos que esta profesión, como muchas otras en este país y en el mundo, han cambiado de forma acelerada en los últimos años. Hacer avalúos eh, hace 10 años no se hacen de la misma forma que se hacen ahora. Y vamos, si la metodología es la misma, sino el cómo se hacen o el cómo se analizan los datos es lo que ha cambiado, ¿no? Y aquí siempre he pensado que la experiencia es una ventaja hasta que la convertimos en un exceso de confianza, ¿no?
Y ahí el antídoto para no caer en este pecado, que es la soberbia, es que la experiencia no debe sustituir al análisis, más bien lo obliga, ¿no? No sé si alguien tenga algún comentario o alguna experiencia que le haya pasado, algo que dimos por hecho, que se dio por hecho y que al final eh, se dieron cuenta de que era un error, ¿no? Nos dice acá José Acosta en el chat, dice, en mi caso soy asertor certificado Infonavit, trabajo con créditos Fobista, hipotecarios y estoy como gerente de titulación en mi empresa. Buen día. Buen día, José. Sí, pues también, por ejemplo, los asesores inmobiliarios, ¿no? ¿Cuántas veces, en ese exceso de confianza que les da, digo, los asesores inmobiliarios conocen el mercado muy bien? Un buen asesor inmobiliario que se especializa en un nicho de mercado, a veces tiene los datos de mercado más frescos que nosotros mismos como evaluadores, ¿no? Pero también pueden o podemos caer en ese exceso de confianza en decir, yo he vendido cientos de propiedades en este sector y yo ya sé cuánto está el metro cuadrado, ¿no? Y dejan de analizar y empiezan a asumir que ese va a ser el resultado siempre. Ese también pues puede ser un error, ¿no? Y digo, reitero, un error lo podemos cometer todos. El problema es cuando se vuelve un hábito, ¿no? Ahí ya es donde se convierte pues, en un problema, ¿no? Bueno, vamos con el que sigue. Este, a ver, por acá nos dice José Roberto. Me ha pasado más que nada cuando conoce el valor de una zona, sin embargo, un nuevo desarrollador en su proyecto ofrece algo mejor a sus amenidades, lo que infiere un valor diferente al valor conocido en la zona. Sí, claro. Por ejemplo, en Ciudad de México, el catastro cataloga ciertas zonas, ¿no? Y tiene una que a mí siempre me ha parecido interesante, que se llaman enclaves de valor, que es un fraccionamiento o una colonia por encima del valor del promedio de todo lo que lo rodea, ¿no? Eso lo que traigo como en clave de valor. Entonces, muchas veces, por ejemplo, hacemos un análisis por código postal, ¿no? Y el otro día, en el último webinar que tuve con mis amigos Mario y Paco, tuvimos de invitado a Jorge, que él tiene un sistema ahí para analizar datos, ¿no? Y él nos decía, miren, en un mapa de calor nos mostró cómo en un mismo código postal la variación de valores unitarios de inmuebles o de suelo cambia abruptamente, ¿no? Entonces también en ese exceso de confianza, en esa soberbia de decir, ya lo he hecho muchas veces, podemos cometer, podemos cometer ese error, ¿no? Y sí, así pasa. O también muchas veces cuando hacemos avalúos masivos o que estamos sobre el tiempo. Digo, en esta industria siempre el factor tiempo es determinante y no me dejarán mentir, José Manuel, ¿no? Que siempre estamos contra el reloj, ni se diga en los desarrollos nuevos, los asesores de crédito, los brokers siempre nos traen, digo, para todos el tiempo es preponderante y entonces, como ya hemos hecho muchos avalúos de la zona y sabemos que al resultado que va a salir, dejamos de analizar el mercado y metemos cuan eh, comparables, ¿no? Nos ayuden, aunque no sean comparables, nos ayuden a llegar a ese número, ¿no? Y dejamos, reitero, dejamos de analizar para empezar a asumir, ¿no? Bueno, pues vamos con el que sigue, ¿no? La avaricia. Y aquí es donde entra mucho el tema de los vendedores, ¿no? Ajústalo tantito, ¿no? ¿Y por qué avaricia? Pues porque se relaciona, ¿no? Pues va a haber trabajo, sí, solo sí, lo ajustes tantito, o va a haber más trabajo si le llegas o, o te presiona, ¿no? Para obtener cierto resultado, ¿no? Desde el lado de la evaluación, ¿cómo se manifiesta? Forzamos comparables, movemos factores, suavizamos conclusiones, ¿no? Pero estos pequeños ajustes
terminan cambiando todo. Y ahí es cuando cuando el valor se acomoda, pues esto deja de ser técnico, ¿no? El antídoto para no caer en este pecado es aceptar que no todos los resultados serán cómodos, ¿no? Nuestro trabajo, pues, no es agradar, más bien es sustentar, ¿no? Sustentar el resultado con un análisis con rigor técnico, ¿no? Algo que podamos explicar, defender, ¿no? Hace poco hacíamos un avalúo acá en el despacho, muy grande, en monto, ¿no? Un proyecto muy grande. Y en las primeras reuniones que tuvimos con los clientes, ¿no? Ellos ya traían un número en la cabeza y empezaban fuertemente a presionar, ¿no? Pero pues, digo, la respuesta de este lado era, ¿y de qué va a servir que te haga un avalúo ajustado, ¿no? Si no lo vamos a poder defender, ¿no? Entonces el problema no es ajustar, sino el problema es ajustar con una intención específica, ¿no? De llegar a un resultado en específico. Podemos ajustar, claro, ¿no? Pero hay que analizar, ¿no? Cada ajuste que le vamos dando al avalúo, cada factor que movemos, cada comparable que escogemos o que cambiamos, ¿no? Bueno, este comparable lo voy a cambiar, tiene que tener un porqué y un análisis técnico eh, que podamos defender en caso de que, pues, digo, siempre va a haber la parte en la que nos cuestionen los resultados, ¿no? Más adelante vamos a ver ese tema, pero siempre esto tiene que tener un sustento que podamos explicar y defender, ¿no? ¿Hasta aquí tienen algún comentario, duda? ¿Les ha pasado algo así? ¿Los presionan mucho para subir valores o ajustar valores? ¿O ustedes presionan mucho a sus evaluadores? Bueno, vamos a seguir con el siguiente pecado, ¿no? Este es uno interesante que en esta época se da más seguido, ¿no? Y creo que lo empezamos a normalizar, ¿no? El pecado de la pereza. Copia, pega y recicla, ¿no? Es casi el pan de cada día ahora, ¿no? Formatos que copiamos, plantillas que reciclamos, textos que no revisamos, análisis repetidos, ¿no? El problema no es usar las plantillas, sino dejar de pensar y analizarlas, ¿no? Este, aquí digo, ha evolucionado. Cuando yo empecé a hacer avalúos, pues el Excel ya nos tocó Excel, ¿no? Porque platicaba también en otro podcast sobre ese cambio generacional y evaluadores con más edad que yo o más tiempo en este rubro, nos platicaban cómo ellos empezaron a hacer avalúos, ¿no? A máquina de escribir, con fotografías pegadas, reveladas en la Kodak y pegadas con PRIT, ¿no? Y así. Ahora, pues ya tenemos hasta modelos automatizados de evaluación, ¿no? El Excel que vino a ayudarnos a procesar datos y números de una manera muy rápida. Y ahora pues existen otros, digamos, sistemas que la base es el Excel, pero pues que te ayudan, ya están como es un Excel muy configurado hacia un cierto tipo de avalúo, ¿no? Avalúo para sociedad hipotecaria, una estimación de valor, avalúo para Infonavit, porque pues cada avalúo, dependiendo del propósito, tiene sus particularidades, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, no? Y a eso aquí los presentes de la oficina no me dejarán mentir, copiamos, ¿no? Un avalúo, lo copiamos a uno nuevo. Y el problema no es hacer eso nos ahorra mucho trabajo. Pero eh, si dejamos de revisar lo que estamos poniendo en el nuevo avalúo, es donde se empiezan a cometer errores, ¿no? Algo que yo veo repetidamente cada que reviso un avalúo son las notas. Es algo bien sencillo, ¿no? Las notas casi nadie las revisa, ¿no? Y se van.
y de repente le ponen una nota o le ponemos una nota de que se aplicó el enfoque de ingresos o no se aplica el enfoque de ingresos debido a tal cosa, ¿no? Y resulta que ese avalúo sí llevaba enfoque de ingresos, pero ya se quedó la nota ahí. Entonces, dejamos en este mundo que va cada vez más rápido, pues dejamos de pensar en esas cosas o dejamos de analizar esas cosas, dejamos de revisar los textos y nada más, ¿no? Casi, casi vamos viendo hacia adelante el que sigue, el que sigue, el que sigue. Y eso, pues la verdad, ah, demerita la calidad de en nuestros avalúos, ¿no? Y aquí volvemos a lo mismo, el mercado cambia, pues el análisis tiene que cambiar. Es cierto, la presión sobre la velocidad de entrega en la evaluación ha ido cambiando. Decían que antes se medían por semanas, ¿no? Luego se empezó a medir el tiempo de entrega por días y hoy por hoy la banca institucional nos mide nuestros tiempos de entrega en horas, ¿no? Pero no hay que dejar o no hay que perder de vista que cada valor es único y que hay que comportarnos como tal, ¿no? Cada valor tiene que tener su análisis propio, ¿vale? Dice José Acosta, dice, yo soy el que mete presión, pero cuando son casos que considero que se puede subir el valor, no imposibles, ¿no? Ok, sí, y es válido, ¿no? Tener una opinión de, oye, la evaluación casi todo es comparación y aquí pues, por naturaleza humana siempre estamos comparando, ¿no? Vendimos una casa enfrente y el avalúo dio tanto, o sea, el cuestionarse no está mal, ¿no? Y considerar que el avalúo puede subir está bien. Obviamente me imagino que presentes tus argumentos y luego viene el trabajo del evaluador de analizar si eso es posible, ¿no? ¿Por qué? Porque también muchas veces nos llega la información previa, se emite y resulta que había otra documentación o otra información que no se tomó en cuenta al momento de hacer el avalúo. Cuando viene el resultado, dicen, oye, pero no consideraste esto. Ah, ok, pues se vuelve a revisar y si se puede considerar o si algo no se tomó en cuenta y se puede hacer el ajuste, está bien, pero vamos, siempre partiendo de un análisis técnico, no sí, nomás porque, porque necesitamos llegar o necesitamos ajustarlo a tal resultado, pues eso es lo que no es válido. Dice Yasmín, y no horas hábiles. Sí, no, desafortunadamente la banca nos mide en horas naturales y por eso a veces ahí andamos con mucha presión, ¿no? Sobre las entregas. Son, creo que ahora 24 horas naturales, ¿no? Entonces sí, es la velocidad. La velocidad es importante, pero también nuestro trabajo como profesionistas, hacerles ver a nuestros clientes que, que no hay que sacrificar calidad por velocidad, ¿no? Si se pueden tener las dos, este, es, es muchísimo mejor, pero si por entregar en 24 horas vamos a sacrificar calidad, es mejor parar y decir, ¿saben qué? Ahora necesito 48 o 72 horas porque, vamos, cada avalúo es único y a lo mejor un avalúo para cierto despacho es más rápido de hacer que otro, ¿no? Vuelvo a lo mismo, si ya habíamos hecho muchos avalúos el mes pasado de esa zona o de esa colonia o de esa manzana, pues a lo mejor es más rápido, ¿no? Pero te llega un inmueble atípico, un inmueble más complejo, un inmueble, no sé, ahorita se me ocurre autoconstrucción, ¿no? Donde el mercado pues, ya va a ser difícil de encontrarse, pues ahí sí no estaría bien, ¿no? Por priorizar la velocidad de entrega, sacrificar calidad. Bueno, vamos con el que sigue, la envidia, ¿no? El otro evaluador lo hizo así, ¿no? Y aquí, pues digo, la comparación sin contexto es uno de los errores más peligrosos, ¿no?
Y seguramente, pues aquí José Manuel nos dirá que luego también su argumento es porque, porque tienen un avalúo de otra unidad de evaluación o de otro despacho de evaluación más alto y ya, ¿no? Lo mandan como argumento. Mira, aquí está, el otro sí, sí pudo, ¿no? Y entonces, digo, está razonable, ¿no? El argumento, pero tiene que venir acompañado de un análisis, ¿no? ¿Cómo se manifiesta? Pues nada, es copiar. Ah, me pasaron el avalúo de tal y voy y pum, lo pongo, ¿no? ¿Para qué? Pues para tener contento al cliente, ¿no? Copiamos tasas, copiamos criterios, copiamos valores sin contexto, ¿no? Y de eso nos llegan varios, ¿no? Aquí al despacho. Y muchas veces, después del análisis, digo, si nos tomamos el tiempo de analizarlos, decimos, ah, mira, este avalúo, pues tomó estos comparables que no son los más ideales, ¿no? O aplicó este criterio que desde nuestro punto de vista no se puede tomar para ese inmueble. O, mira, la verdad es que sí, nosotros no habíamos encontrado ese mercado, lo revisamos y todo está bien, bueno, se hace el ajuste, ¿no? Y bueno, la comparación sin contexto pues, es uno de los errores más peligrosos, ¿no? Y ahora que tenemos acceso a mucha información en la red, ¿no? Cada vez más se nos hace más fácil pues, descargar, ¿no? Formatos, avalúos, textos que, pues, si no los filtramos, ¿no? Si están razonablemente bien, pues eso es uno de los errores más peligrosos. Y bueno, aquí es pues decirles que cada avalúo responde a un propósito en particular, ¿no? Y pues, hay que construir conclusiones propias sin tratar de imitar. Y pues la evaluación no es una competencia de cifras, ¿no? Sino de criterio. No es lo mismo, a veces, por aquí verán a los brokers o a los asesores de crédito cuando están vendiendo un desarrollo verán que a veces un avalúo para cierta institución financiera tiene un resultado y para otra tiene otra y para una UNAVI, como puede ser Infonavit, pues tiene otra. Y eso no es que dependiendo el banco o la institución financiera sea el resultado, sino que cada institución tiene sus propias reglas, sus propias metodologías y sus propias cosas a considerar. Por eso es que por eso la variación. Claro, pues que no va a ser una variación de más del 10%, ¿no? O no debería ser de más del 10%, ¿no? Entonces, vuelvo, si empezamos a copiar datos, tasas, conclusiones, criterios y lo queremos aplicar a todos los avalúos, pues es imposible, ¿no? Porque el propósito de un avalúo catastral pues, será determinar la base gravable para el pago de contribuciones, ¿no? Y si es un avalúo judicial, pues, responderá a otro propósito, ¿no? Entonces, si estamos copiando a lo mejor un criterio de una evaluación catastral y nos lo llevamos al plano del avalúo bancario, por ejemplo, pues estaríamos incurriendo en un error, ¿no? ¿Hasta aquí algún comentario? ¿Vamos bien? ¿Qué les han parecido los pecados? Digo, no es nada ajeno, ¿verdad? Yo creo que a todos nos ha pasado, todos hemos vivido algo así, ¿no? Correcto. Todos hemos. Pues sí, estaba un poquito, había cosas que no eran necesarias, pero se quitó. Ok, ¿todo bien? Me es familiar, dice Jessica. Sí, difícil maniobrar con la avaricia. Sí, la verdad es que sí, ¿no? Porque pues también en un mundo cada vez más competido, ¿no? Este, pues a veces que, que se te va el trabajo o tu fuente de ingresos por no ceder a las presiones de los clientes, pues sí entras en un dilema ahí, existencial de repente, ¿no? Pero, pero es lo mejor, ¿no? Por ahí un buen amigo, también evaluador,
alguna vez me dijo, es que Israel más vale dormir bien, ¿no? Tener plena, eh, la conciencia tranquila, ¿no? No estar esperando a ver en qué momento te manden a hablar para alguna auditoría, ¿no? Y vuelvo, ¿no? A lo mismo, si no lo analizaste bien, pues en la auditoría, las auditorías son como exámenes profesionales prácticamente, en donde algo que no sepas explicar, pues sale contraproducente, ¿no? Porque también las multas de las instituciones financieras o las UNAVIs al momento de hacer un trabajo mal hecho, más adelante vamos a ver por qué, pero pues entra en un quebranto patrimonial para tu cliente y te puede demandar y te puede sancionar económicamente y a veces pues por lo que cobraste por el avalúo, pues no se compara, ¿no? Por el riesgo de asumir, más bien, pues sí, el riesgo de que te puedan fincar una responsabilidad profesional o a veces hasta penal, ¿no? En el tema del fisco, si haces un avalúo mal para determinar un pago de contribuciones, el fisco lo toma como daño a la hacienda pública y te puede demandar por la vía penal. Entonces, sí, sí es difícil maniobrar eso más en estos tiempos, diría yo. Bueno, pues vamos a seguir, ¿no? El siguiente es la ira, ¿no? ¿Qué pasa cuando un cliente te dice el valor está mal o el avalúo está mal? De hecho, aquí en el despacho hemos vetado clientes porque siempre todo para ellos está mal. Y y pues bueno, es molesto de repente, es molesto, pero pues vamos a ver cómo se ve, ¿no? ¿Cómo se ve la ira? Pues reaccionamos hacia el cliente, defendemos sin explicar o respondemos desde el ego, ¿no? ¿Cuántas veces quisiéramos o hemos respondido como que, oye, pues si yo soy el evaluador, ¿no? Pues para eso me contrataste, ¿no? Aquí el tema es que, pues bueno, hay que entender que cuando te cuestionan no nos están atacando, ¿no? Cuando un cliente nos cuestiona no nos está atacando, más bien nos está pidiendo cierta claridad, ¿no? Digo, a veces, ¿no? Porque hay sus excepciones y hay clientes que pues como no cumpliste las expectativas del resultado, eh, pues nada más se enojan. De hecho, aquí esta imagen que creamos para un post en LinkedIn, es ahí que me está regañando un cliente por no haber cumplido sus expectativas de valor concluido, ¿no? Pero bueno, cuando haces técnicamente bien tu trabajo y el cliente realmente está dispuesto a escuchar, ¿no? Y le das esa claridad, pues él va a entender por qué, el porqué del resultado, ¿no? Y ahí, por ejemplo, retomo el caso de este avalúo que hace poco hicimos, un avalúo pues grande, y cuando empezamos a explicar el porqué de las cosas, de cada paso que íbamos dando, le íbamos dando esa claridad al cliente y decía, ok, ok, entonces ya con esos argumentos, cuando alguien nos cuestione el avalúo, eh, sabremos explicar, ¿no? Entonces, la mayoría de los clientes cuando pues, nos tranquilizamos, explicamos con claridad, eh, pues ambas partes nos podemos entender, ¿no? Un avalúo bien hecho no necesita defenderse. El antídoto para la ira es la claridad, ¿no? La claridad es tu mejor argumento. Y aquí recuerdo mucho lo que alguna vez me dijo un maestro, eh, Manuel García Córdoba, en la especialidad, ¿no? Él tiene mucha experiencia en la evaluación judicial. Y en la evaluación judicial a lo que nos enfrentamos es a puros cuestionamientos, ¿no? El abogado de cualquiera de las partes nos puede cuestionar el método, el resultado, por qué escogiste esos comparables. Bueno, nos han llegado a cuestionar hasta qué tipo de experiencia profesional tenemos en la elaboración de avalúos, ¿no? Entonces ahí lo mejor es guardar la calma y este profesor de la especialidad siempre me dijo, mira Israel, cuando vayas a hacer avalúos, bueno,
para hacer avalúos judiciales necesitas tener estómago, ¿no? Porque es un ambiente muy áspero el tema de los tribunales. Pero lo siguiente que te recomiendo es que todo esté explicado en el avalúo. Cada movimiento que das, cada ajuste en un factor en tu tabla de homologación, esté plenamente explicado. ¿Por qué? Porque cuando llega la audiencia, el careo entre peritos y los abogados están cuestionando el porqué de las cosas, que tu mejor respuesta sea, está explicado dentro del avalúo, ¿no? O sea, se lo explicas y rematas con, está en tal capítulo del avalúo, está explicado, ¿no? Y eso hace un avalúo más claro y más claro para todas las partes. Y qué bueno que puse el ejemplo de la evaluación judicial. Ahí intervienen abogados, clientes que a lo mejor pues son de otras profesiones, ¿no? Los involucrados. Está el juez, ¿no? Está el secretario de acuerdos, ahí puede haber otros peritos, ¿no? Entonces, el lenguaje que se tiene o que nos recomiendan utilizar en este tipo de avalúos tiene que ser un lenguaje claro para que lo pueda entender cualquier persona, ¿no? Y ese, la verdad es que es el mejor argumento que podamos tener en un trabajo, ¿vale? ¿A alguien le ha tocado ahí algo complicado en la evaluación judicial o, o con un cliente difícil? Que hayan sacado toda su ira, ¿no? Así de, ¿no? Bueno, vamos con el que sigue. La gula. Este, ahí ya se me antojó la hamburguesa. En la gula, pues creemos que tener más páginas hace un mejor avalúo, ¿no? Y esto, retomando lo que acabo de decir, pues no, o sea, un avalúo tiene que ser claro, no, no, no redundante, ¿no? O sea, y esto me recuerda mucho también cuando era estudiante de universidad, ¿no? O sea, casi entregábamos un trabajo, disculpen, entregábamos un trabajo y y pues entre más páginas le metíamos, pensábamos que era un mejor trabajo, ¿no? ¿Cómo se ve? Pues lo que acabo de decir, 200 páginas del avalúo, 20,000 anexos, información que se repite, un avalúo con mucho criterio o un trabajo con mucho criterio, perdón, mucho contenido, pero poco criterio, ¿no? Y pues más no es mejor, realmente que pues mejor es mejor, ¿no? El antídoto para la gula es un buen avalúo, debe ser claro, no debe ser un avalúo pesado, ¿vale? Y muchas veces muchos clientes nos piden meterle anexos y anexos y anexos y de repente pues ya lo revisas y ya no sabes ni qué estás haciendo, ¿no? O para qué lo hiciste. Bueno, y falta uno, el no anunciado. Quien nos sigue en LinkedIn, pues a lo largo del mes pasado hicimos 2 publicaciones y anunciamos los 6 primeros y el último pues lo dejamos para el webinar, ¿no? Para el final. Pues ya se imaginarán cuál es la lujuria. O sea, sí, la lujuria, pero no como lo estamos imaginando. Aquí, llevado al plano de la evaluación, yo lo veo como la obsesión por el número, ¿no? Cuando quieres llegar a un valor en específico, cuando te enamoras del resultado sin, sin analizar previamente las cosas, ¿no? Pues la verdad es que cuando te enamoras perdidamente del resultado o del número, pues dejas de ver la claridad, ¿no? Fíjate que cuando estaba armando este webinar, me estaba acordando mucho de mis clases de la especialidad en evaluación. Y aquí recuerdo mucho a un maestro que se llamaba Pedro de Hoyos, que él siempre me decía, ¿no? Es, mira, si tienes mucha presión, si ya traes un número en la cabeza, si ya te enamoraste de, mira, el avalúo va a dar tanto, me decía,
Primero, haces el avalúo a conciencia. Lo haces bien, lo analizas con la cabeza fría. Lo imprimes, dice, y lo metes a un cajoncito. Y ya que le hagas, luego regresas al Excel y le haces todos los ajustes para llegar al número que ya traías pensado. Y ya que lo termines, decía, lo comparas, ¿no? Comparas el que sí analizaste a conciencia y el del cual te enamoraste. Y ya para que le vayas midiendo el tamaño de la cosa que vas a firmar, bueno, sea una grosería, ¿no? O sea, pero ya te vas a imaginar, ya ahí te vas a dimensionar el tamaño de la cosa que te vas a atrever a firmar. Muchas veces te cambia la perspectiva completamente, ¿no? Y al final, pues creo que el valor pues, no es el que quieres que sea, sino lo que realmente el mercado sostiene, ¿no? Y el antídoto, pues, es recordar que el protagonista es el proceso, no el resultado. Un buen proceso nos va a llevar, evidentemente, un buen resultado, ¿no? El día que nos enamoramos del resultado, pues dejamos de ser evaluadores y nos convertimos en capturistas o en alguien que justifica un número, ¿no? Que ya nuestro objetivo es justificar un número ya, ya dado o ya establecido, ¿no? No sé aquí si tienen algún comentario ya para entrar al tema de las reflexiones finales, ¿no? ¿Todo bien? Bueno, pues como reflexión podemos decir que los pecados capitales no destruyen la evaluación, lo que normalmente los destruye es normalizarlos. Y reitero lo que dije al principio de lo que he dicho durante todo el webinar, todos nos podemos equivocar. El problema es cuando lo empezamos a ver normal, ¿no? Detrás de cada avalúo hay decisiones financieras, créditos, patrimonio. La evaluación termina siendo una responsabilidad patrimonial, ¿no? Es por eso que debemos ponernos todos los antídotos que mencionamos hoy para no caer en estos pecados o en estas presiones. Y decía el buen Paco en el podcast, ¿no? Dice, él dijo una frase que también se me quedó muy grabada. Dice, hoy es más fácil conseguir datos que conseguir criterio, ¿no? Y pues es cierto, los datos hoy en día están en todos lados. El criterio, pues, no, hay que formarlo. Lleva su tiempo, lleva su proceso, ¿no? Es de voluntad también. Y bueno, pues si esto te hizo sentido, pues hay que cuestionarnos más, analizar mejor, no conformarnos con lo que es normal, ¿no? O porque así todo mundo lo hace, ¿no? Porque finalmente el estándar de la calidad de nuestro trabajo, pues cada uno de nosotros lo definimos, ¿no? Bueno, pues hasta aquí los 7 pecados capitales en la evaluación. Ahora sí, quien guste participar, con todo gusto abrimos los micrófonos. Algo que se lleven de reflexión, alguna anécdota que nos quieran platicar. ¿No? ¿Nadie? Perfecto. Pues bueno, les dejo aquí en el chat estos webinars, los que hemos tenido desde el año pasado, los vamos a, los vamos a subir a nuestro canal de YouTube, ¿no? También porque muchas veces también el horario a algunos se nos acomoda, a otros no tanto. Entonces sí ya me los han pedido mucho de, oye, no se quedan grabados o pásame la grabación o así. Y, y hemos decidido hacer un canal de YouTube para
para compartírselos, ¿no? A ver, ahí va, ahí va. Listo. Ahí se pueden suscribir y ahí vamos a estar subiendo en un playlist todos los webinars que hemos tenido. Igual si tienen alguna idea de tema que quieran abordar, puede ser técnico o el que sea, pues con mucho gusto lo ponemos sobre la mesa y lo desarrollamos, ¿no? El chiste aquí es hacer comunidad y seguir aprendiendo, pues entre todos, ¿no? Les agradezco mucho su tiempo. Saben que tenemos una estrategia de contenidos muy técnicos en LinkedIn. Ahorita también ya lo estamos pasando a nuestras cuentas de Instagram y Facebook. Pero bueno, todo empezó en esta red. Si gustan seguirnos o escribirnos directamente, eh, pues ahí nada más escanean el QR y los lleva directamente a nuestro perfil. Muchas gracias a todos. Aquí estoy leyendo sus mensajes. Diego Sánchez, José Roberto, Israel, Freddy, Marla, Pedro, Jessica, Noelia. Saludos hasta San Luis Potosí. Nosotros estamos acá en Mazatlán, Sinaloa, la perla del Pacífico. Yasmín, Jorge Mejía, Armando, Susana, Emanuel. Muchas gracias a todos de verdad por su tiempo y espero podamos hacer una gran comunidad de evaluación y del mundo inmobiliario. Hey, Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias, amigo. Oigan, sí, si podemos prender un tantito la cámara para tomarnos una foto, estaría genial. A ver, vamos a esperar tantito a ver quién más se anima. No, hombre, puro de la oficina tenemos aquí. Marco Martínez, Freddy, vale. ¿Qué tal, amigo? Ahí está Armando. Ahí va la foto. José Manuel, a ver, prende tu cámara también. Estaba, aquí iba a tener junta, dice, a ver si no lo regañan. Ahí va la foto. Ah, no, ya, sí se conectó. Ahí va la foto, entonces, a ver. Una, dos, sí. Ahí va otra. Vale, pues muchas gracias a todos. Que tengan bonito día. Hasta luego. Igualmente. Gracias. Gracias.